para que para poder salir de esto, ¿no? A ver, para que salga muy, muy bien en su examen. Vamos a ver, vamos a poner lo que respecta a las diapositivas. A ver. Aquí está. Listo, ya está. Ya está presentando la pantalla, así que ya la pueden ver y nos vamos un ratito. Ya está. Listo, a ver. Con lo que refiere a comprensión lectora, tenemos una volada inmediata. Definitivamente no voy a poder terminar la práctica, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a trabajar textos puntuales. A lo que refiere a lo que es comprensión lectora, a ver, ya sabemos precisamente de que esto se trata de la facultad intelectual para lo que refiere la comprensión adecuada de un texto. Así que va a tener ciertos componentes como lo que es el texto que refiere al tejido, la lectura y la conclusión. El tejido va a estar direccionado a la parte del conjunto de enunciados. La lectura va a estar direccionada a la parte del entendimiento, el orden intelectual en el que se va a dar, ¿no? Un orden físico e intelectual, lo que es la parte comprensiva y la parte de la parte escrita. Ahora, la conclusión, esto se va a dar después de haber leído, porque esa conclusión que tú sacas es la conclusión a la cual tú llegas gracias a lo que has leído, a lo que has entendido. Así que si se trata de una estructura tanto interna como externa, la interna va a ser la que el autor te va a proporcionar, ya que es el autor el que va a elegir el tema, es el que va a desarrollar ese texto, así que va a tener la idea principal y le va a dar un título. Y en la externa es lo que puedes ver físicamente, ¿no? Los párrafos, el texto organizado, los signos de puntuación, los accidentes gramaticales, el contexto, todo ello. Ahora, el proceso lector. Oficialmente, leer se trata de un proceso en el cual vas a tener que relacionar absolutamente todo. Va a haber una interacción entre el texto, el lector, el contexto, el significado de esas palabras, todo. Así que el proceso lector debe llevarse a cabo en dos fases. La primera se basa más en el núcleo de la comprensión, ¿sí? En lo que es la comprensión y no en la velocidad. ¿A qué se refiere eso? Ya les había dicho de que una persona no puede forzarse a leer a una velocidad a la cual no está acostumbrada. Esto refiere a lo siguiente, que cuando tú lees, digamos, si tú eres una persona que habla muy lento, tu cerebro está acostumbrado a procesar las ideas de esa manera, de manera lenta y pausada. Así que si tú te sometes, te fuerzas a leer un texto a una velocidad increíble, por mucho que tú quieras, no lo vas a entender. No lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está acostumbrado a procesar de esa manera la información. Necesita tiempo. Ahora, esto puede mejorar con la asiduidad, ¿no? Tú puedes mejorar la lectura leyendo de manera frecuente. Eso yo les dije ya la primera semana, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si una persona que habla rápido, que piensa rápido, responde rápido, tiende a forzarse a leer lento por una idea en la cual nos metieron de chiquitos, ¿no? Tienes que leer lento y pausado para poder comprender ese texto. Mira, el problema con ese tipo de lectura, cuando se trata de una persona que habla rápido, el problema con este tipo de lectura es que va a generar muchas más distracciones. Va a haber más tiempos para distraerse. El cerebro se va a aburrir y no va a poder hilar. Entonces, al aburrirse, no va a comprender. Más bien va a buscar cualquier cosita, va a mirar y se va a distraer inmediatamente. Es por eso de que cuando se trata de una velocidad y comprensión, tienen que ir de la mano y debe buscar la comprensión antes que la velocidad. Fíjate bien cómo estás, digamos, la velocidad de tu habla. Si tú hablas muy rápido, es preferible que la lectura la desarrolles bajo ese ritmo. No te fuerces. Ahora, si hablas muy lento, desarrolla esa lectura a ese ritmo. ¿Para qué? Para que puedas entenderlo mucho más rápido el texto. Ahora, en una segunda fase se supone que debe darse la creación. Es algo adicional. Ya has leído el texto, ya tienes entendido a lo que está refiriendo. Ahora lo que tienes que hacer es, digamos, por eso de la mano va a ir la coherencia textual
en la cual los enunciados van a ir fusionados de una u otra forma, pero de manera coherente. Se van a relacionar unos con otros, va a haber una secuencia, ¿no? Por eso también va a estar involucrada la cohesividad, la cohesión textual, que se va a dar a través de las formas de cohesión, que puede ser gramatical por medio de la referencia, la elipsis y la sustitución, que está referida a marcadores, que ahorita lo vamos a ver, la parte léxica, por sinonimia, repeticiones, cadenas cohesivas, y la parte que fusiona ambas, la léxico-gramatical, por medio de los conectores. En los mecanismos de recurrencia justamente encontramos esto de la parte léxica, ¿no? Que consiste en la repetición de palabras. Hay una forma de sustitución donde se va a evitar pronunciar la misma palabra mediante sinónimos, ¿no? O se sustituye el enunciado. La elipsis también me va a ayudar a suprimir lo que se sobreentiende. A veces colocamos entre comas esas particularidades de, digamos, de la explicación. Eso también se puede suprimir. Los marcadores textuales que nos van a ayudar justamente a interpretar el sentido del mensaje. Esos marcadores textuales que van a colaborar con nosotros para poder entender de manera lógica y creativa incluso el mensaje del autor. Los conectores nos van a permitir ubicar las partes principales de un texto. Por decir, si se trata de una consecuencia, un conector consecutivo me va a permitir ello. Los de causa también, los de orden me van a permitir estructurar ese texto. Con referencia al párrafo, recuerda de que el párrafo es una secuencia organizada y va a tener ciertos tipos. Este párrafo me va a permitir aportar información correctamente y cohesiva. Así que, en general, cuando se trata de un párrafo se distinguen dos tipos. El informativo o normal, también llamado normal, el cual va a corresponder a tener una idea temática. Ese párrafo va a dominar con una idea temática, que si se trata de estar al inicio, se le va a conocer como un párrafo deductivo, porque la idea temática se encuentra al comienzo, ¿no? Ahora, se le va a llamar inductivo cuando esa idea temática vaya como conclusión al final de ese párrafo. Se le va a decir deductivo-inductivo cuando este se encuentre a la mitad, lo cual ya hemos dicho de que es muy poco frecuente, no suele estar. Entreverado es el más difícil porque no lo encuentras de manera clara y precisa allí en ese párrafo, así que se encuentra en todo el párrafo y tú tienes que extraerlo. Eso es con respecto a hacer un párrafo normal o informativo, que bueno, por lo general es el párrafo con el cual contamos en los textos. El otro tipo de párrafo es el funcional, que habíamos dicho que nos ayuda con lo que refiere a textos, por ejemplo, de reordenamiento textual, inclusión de enunciados, información eliminada. El párrafo funcional lo único que colabora es con el orden. Se va a dar un orden en el cual en la primera parte se va a dar como un encabezamiento porque da inicio a ese párrafo, ¿no? Así que la parte introductoria va a implicar en ese lado. También tenemos la parte del enlace, donde se va a dar el desarrollo por relaciones secuencial en ese párrafo, ¿no? Y finalmente una conclusión donde se pone ya el punto aparte, ¿no? O el punto final en todo caso, donde se cierra la idea de ese párrafo. Hay ciertas excepciones que debemos tomar en cuenta para los párrafos informativos o normales. Ciertas excepciones como, por ejemplo, estas dos, donde habla de dos ideas temáticas. La primera habla de dos ideas temáticas, pero con su respectivo desarrollo. Como había dicho en la oportunidad pasada, se puede presentar dos temas y los dos temas van a ser desarrollados. Por decir, te pueden decir que la carrera de medicina posee especialidades. Una de ellas es la cardiología y la otra es la neurología. La cardiología se dedica a tal, tal, tal. Y la neurología se dedica a tal, tal. En el mismo párrafo se desarrollan las dos. La otra forma es que en el párrafo anterior es posible identificar dos temas, digamos, dos temas distintos, pero solo uno de ellos se va a desarrollar. Por decir, seguimos con lo de, digamos, las especialidades. Te pueden colocar en el campo de la medicina la especialidad de cardiología y comienza a decir que es tal, tal, tal. Ahora, se relaciona de manera estrecha con la especialidad de neurología por la cardiovascularidad. Punto, ya está. No volvieron a hablar de la parte de neurología. Entonces, es allí cuando solo desarrollan un tema, pero se identifican dos. Entonces, se puede ver esas dos condiciones. Ahora, los tipos de texto que vamos a encontrar. Tenemos
por su formato, por la intención del autor, por el ámbito de uso y también por la ubicación de la idea principal. Los 4 vamos a ver. Por tu formato tenemos la siguiente condición. Cuando son textos continuos, tú los puedes ver con pura letra, ¿ya? Son textos que están organizados de manera literaria, o sea, de manera escrita por medio de párrafos enunciados, ¿no? Entonces tú los puedes ver de esta manera. Todo es pura letra. A diferencia de los textos discontinuos. En los textos discontinuos, la información ya es presentada por medio de dibujos, de gráficos, ¿sí? Pueden ser cuadros, tablas, diagramas, mapas, pero solo se va a identificar, incluso la infografía, ¿no? Solo se va a identificar la parte, digamos, de la imagen, nada más. De esta manera se presentan, ¿no? Tienen muy poca letra, apenas hacen mención del contenido. Entonces, los textos discontinuos, para trabajar con ellos, tú tienes que prestar atención en el contenido que tiene esto, en su, digamos, en la forma más estricta, porque las preguntas hasta pueden ser inferenciales. La otra forma es esta, los textos mixtos, que ya conforman ambos, ¿no? Es una combinación de ambos formatos. Así que, adicional al dibujo, le van a dar su explicación, le van a poner la explicación teórica, como se muestra aquí en la gráfica, ¿no? Eso es por parte de, digamos, la clasificación de textos por formato, ¿no? Por su composición. Ahora, por la intención del autor, que es lo que habíamos visto antes, ahora yo lo voy a hacer más, digamos, más preciso, ¿ya? Voy a colocarlo de manera más precisa. ¿Cómo es que se da por la intención del autor? A ver, son 6 superestructuras con sus nombres propiamente colocados. No, que ya explicaremos después también algunos nombres que se les da a algunos de ellos. En el caso del narrativo, debo considerar lo siguiente. Los verbos que se pueden trabajar para colocar a un narrativo, para identificarlo, son narrar, relatar. Generalmente esos verbos son verbos que van a emitir un pasado, ¿no? Pasado remoto o también reciente. Se van a basar en hechos, ¿no? En hechos o también en subjetividades. Vamos a ponerlo desde el punto de vista. La intención comunicativa del autor trabaja con eso, de relatar hechos que pueden ser acontecimientos reales o ficticios en una secuencia de tiempo. Así que puedes emplear adverbios, nexos, conectores temporales para ordenar las acciones o esos hechos que se dan en el tiempo. Podemos decir de que ese orden cronológico que se está dando en el orden narrativo va a generar que las partes de la narración interactúen unas con otras. Por decir, en la estructura que se presenta, tienes la presentación de personajes, ¿no? Inicialmente te van a decir de quiénes se tratan, dónde están, cómo están, si están enfermos, si no, y todo ello, ¿no? De allí van a desempeñar van a comenzar a desarrollar un tema, ¿no? Un problema, se va a dar la consecución de un problema. Y va a comenzar a desarrollarse el episodio en sí. Ya está. Se comienza a desarrollar el episodio. A partir de ello, se desarrolla toda la trama hasta llegar a un final, el desenlace. Al llegar al desenlace ya te cuentan qué pasó con esos personajes, si vivió, se murió, si se enfermó, si no se enfermó. Entonces, tiene un punto final. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que existe un punto de vista de la narración que puede ser desde el tipo de narrador hasta el tipo de perspectiva, ¿no? Así que hay elementos propios de la narración. En los elementos propios de la narración podemos encontrar los personajes, el espacio en el que se desarrolla y el tiempo. Esas 3 cosas encontramos. ¿En dónde voy a emplearlo? Los textos narrativos tú los encuentras en los artículos periodísticos, digamos, en los mitos, las leyendas, los cuentos, la ciencia ficción, los cómics, las novelas, las biografías, memorias, en los diarios. En todo ello puedes encontrar textos narrativos.
Como puedes ver, los artículos periodísticos pertenecen a esta rama. Recuerda de que un texto periodístico, ¿sí? El artículo, primero menciona a los personajes. Te dicen fulanito, fulanita de tal, de tantos años. Hay entre paréntesis, ¿no? El lugar donde se desarrollan los hechos. Ya está. Te narra todo eso. Y después te dice qué pasó con fulanita y fulanito. Ya. Resulta de que se agarraron de los pelos, la fecha tal, 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 y luego 2 horas más tarde llegó la policía y se los llevaron. Ya. Comienzan a contarte la historia, el buen chisme, como dicen, el buen chisme comienza a contarte la historia de manera detallada con los tiempos, hasta llegar al desenlace, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Y luego el desenlace. Terminaron en la comisaría eso de las 8 de la noche de ese día, y seguían tirándose de los pelos. Por ello los metieron a la carceleta. Y siguen esperando el juicio. Ya está, listo. Entonces, ese final que se le da es para dar el término de esa narración, ¿no? Por eso los artículos periodísticos emplean ese recurso, el recurso narrativo. Ahora, para el caso de los descriptivos, en los descriptivos hay una relación que los acerca un poco a los narrativos y suelen ser confundidos también. Los verbos que manejan en el descriptivo es describir, detallar, ¿no? Aquí hay un predominio por los adjetivos y sustantivos sobre los verbos del ser, estar y parecer, ¿no? Que expresan un estado o situación más que una acción. Así que aquí los verbos generalmente que se van a presentar son verbos imperfectos, ¿sí? Imperfectos en lo que es presente e imperfecto, ¿no? Ahora, puedes tener una descripción objetiva o una descripción subjetiva. La intención comunicativa dice que se va a emplear para decir cómo son los personajes, cómo son los lugares, las emociones, los sentimientos, las acciones. Eso es lo que se trata de ver aquí. En la descripción objetiva, básicamente aquí se trata de mandarlo al plano léxico denotativo y con tecnicismos, ¿ya? En la descripción objetiva se va a basar en ello. Todo va a ser bastante objetivo. Es una descripción que no lleva ninguna metáfora. Y en la descripción subjetiva, allí sí se va a llevar al plano connotativo. Y allí vas a emplear las figuras literarias, las metáforas, los símiles, las hipérbolas, la ironía, los eufemismos. Todo ello vas a emplear en la descripción subjetiva. En la objetiva, todo es radicalmente serio. En la subjetiva, sí usas metáfora. Ahora, en el plano descriptivo, puede haber una presencia o ausencia del emisor, según el tipo de descripción que se prefiera, ¿no? De repente subjetiva u objetiva. Si es objetiva, puedes prescindir del emisor, pero si es subjetiva, como que va a tener que haber una presencia, ¿no? En la estructura se sigue un orden en beneficio de la claridad, porque aquí primero tiene que haber una presentación de personajes, primero tiene que decirte a quién van a describir o qué cosa van a describir, ¿no? Luego se va a dar la descripción propiamente dicha, van a detallar todo lo que se ve. Y finalmente se va a dar una apreciación de esa descripción de ese personaje. Ahora, debes tomar en consideración de que pueden haber, digamos, códigos numéricos, esto referido a que podemos encontrar, digamos, ciertas enumeraciones, ¿no? Ciertas enumeraciones para guardar el orden. Ahora, ¿dónde se emplea este tipo de textos? En las novelas, en los cuentos, en las postales, en las cartas, en los catálogos, en las guías turísticas para describir pues los lugares a los cuales se piensa, se quiere publicitar, ¿no? En los libros de viaje que describen los lugares donde estuviste, en los reportajes, los diarios, todo ello puedes encontrar como medio de texto descriptivo, como un ejemplo, ¿no? Caramba. Ya bueno, ese es para el caso de los descriptivos. Ahora, en el caso del expositivo, ¿qué es lo que tengo que hacer notar? El expositivo posee verbos que yo voy a usar cuando se trata de mantener la intención comunicativa. Los verbos que puedo emplear son exponer o informar. Mucho cuidado con este verbo informar. Vamos a ver cuándo se usa. El verbo exponer, tú lo vas a usar cuando definitivamente, mira,
El texto expositivo, vamos a ponerlo desde este punto de vista mejor, el texto expositivo va a trabajar con temas que no son de dominio público, que no son conocidos, son temas nuevos, ¿ya? Son temas nuevos. Así que el verbo exponer yo lo voy a usar para un tema nuevo, porque voy a aportar al conocimiento de los demás un tema que es nuevo. ¿Cuándo voy a usar informar? Informar quiere decir de que yo voy a completar un conocimiento previo. El texto expositivo se caracteriza por trabajar con esos temas que no son de dominio público. O bien el lector no sabe nada de ese texto o sabe muy poco. Por eso no puede opinar acerca de ello. Así que el texto expositivo lo que va a hacer es dar a conocer, comprender o incluso aclarar ideas o conceptos. Eso es lo que busca el texto expositivo. Por eso, el texto expositivo siempre se realiza algunas preguntas, como por decir, ¿qué es? ¿O por qué se produce? ¿O por qué es así? Ese tipo de preguntas van a figurar ahí, ¿no? Entonces, yo tengo que ver que esas preguntas que saltan son justamente para tomar conocimiento de ello, porque va a darme conocimiento, va a aportar a mi conocimiento. Así que la estructura que va a manejar en este caso va a ser de introducción, desarrollo y conclusión. Es una estructura canónica, una estructura ya dicha. Aquí, en esa organización que se tiene, se trata de ver que el léxico que maneja es denotativo. Cuando se trata de un texto expositivo, siempre lo va a mandar al plano denotativo y va a usar tecnicismos y además de ello, precisión léxica. Cuando refiero a tecnicismos, estoy manifestando la idea de que va a manejar palabras que refieren a un determinado ámbito, ¿no? A un determinado ámbito que puede corresponder al jurídico, al político, al social. Ahora, el caso. Cuando se refiere a las conjugaciones, por lo general presenta de manera muy frecuente las conjugaciones en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que lo va a manejar de manera muy ajena. Siempre se refiere al individuo, ¿no? El individuo, el sujeto. No interviene un yo o un tú o un nosotros, no, para nada. Siempre va a estar manejado en un él o la, o en todo caso en ellos. No lo maneja en ese aspecto de en primera o en segunda persona. Siempre está en tercera persona. Listo, eso es con respecto al expositivo. Recuerda, maneja o temas muy nuevos o temas que tienen poco conocimiento la gente, ¿no? A comparación del argumentativo. El argumentativo, sí maneja temas de dominio público, así que el lector se puede apoyar en su conocimiento previo. El lector ya tiene una idea formada. ¿Y qué es lo que busca el autor? El autor busca hacerlo reflexionar, persuadir, convencerlo, ¿no? Busca influir sobre él. Por eso su intención comunicativa transmite mensajes, ¿no? Transmite mensajes del autor hacia el lector. Y justamente se apoya en argumentos. ¿Qué sucede con su estructura? Dentro de la estructura puedes encontrar una problemática. Te va a mencionar la problemática. ¿Qué es lo que hay ahí? Sumado a esta problemática, el autor va a proponer una solución, que esa vendría a ser la tesis. Recuerda, la tesis es la propuesta de solución del autor. Pero para que esta sea considerada viable, el autor tiene que argumentar por qué sería esa la solución, ¿no? Entonces, el autor se va a basar en argumentos y finalmente va a proporcionar una conclusión. Ahora, dentro de esos argumentos, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Los argumentos que yo puedo encontrar pueden estar basados en opiniones del propio autor o, por lo general, en su mayoría se basan en partes expositivas. ¿Qué quiere decir? Que puede haber definiciones, puede haber cuadros estadísticos, puede haber un montón de cosas que me apoyen, pero todas estarán referidas al texto expositivo. Entonces, allí yo tengo que ver cuál es
¿qué es lo que pesa más? ¿No? Porque en esta estructura, los argumentos van a ocupar un gran lugar. Recuerda de que va a ser la justificación para esa tesis. Entonces, aquí yo tengo que ver cuál pesa más porque hay textos que dicen argumentativo, expositivo, expositivo, argumentativo. Si el texto tiene una sobrecarga digamos, de datos, de argumentos expositivos, entonces ese texto es expositivo argumentativo. Ahora, si el texto tiene mayor carga de la opinión del autor, entonces ese texto es argumentativo expositivo. Otra forma de darme cuenta de que es un texto argumentativo es por los verbos que usan, ¿no? El tipo de verbos que usan. Al colocar decir, creer, opinar, discrepar, estar de acuerdo, eso lo manda al plano subjetivo, ¿no? Al mostrarme subjetividad. Por lo general, estos verbos, la mayor parte de verbos se encuentran en presente, en lo que es indicativo, en modo indicativo. El léxico que puede usar el argumentativo, puede usar, como está también en el plano de la subjetividad, puede usar la parte connotativa también, puesto que el autor suele hacer comparaciones que también puede manejarse de ese plano, ¿no? Entonces, el argumentativo está más sobrecargado. Recuerda que el expositivo no maneja el plano connotativo, el argumentativo sí puede. Esa es otra diferencia que se encuentra. Ahora, las conjugaciones que encuentras en este tipo de textos argumentativos pueden estar en primera persona cuando el autor opina, cuando dice yo opino o en mi opinión. Y en segunda persona, cuando nos implica a nosotros, cuando habla de un tú o de un nosotros. Y puede decir somos, nuestro, o conjugar las palabras, ¿no? Trabajamos, pensamos, necesitamos. Entonces, todo eso. Tenemos que observar la estructura en sí del texto y ver cómo se manifiestan esas palabras. Ahora, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde se emplea estos textos argumentativos? Generalmente los artículos de opinión, como puedes ver, opinión, ¿no? En las editoriales, los debates donde tiene que haber una discusión, donde hay un punto de vista ganador, ¿no? Las discusiones propiamente dichas, las críticas, los ensayos, los discursos políticos. Puedes encontrarlo también en las tertulias, en las conversaciones, en las asambleas, en las homilías. Las homilías que refieren a las misas, recordarás de que el sacerdote emite su momento de reflexión, ¿no es así? Con lo que refiere al sermón. Con lo que refiere al sermón. Entonces, ese momento de la homilía se manifiesta como la parte de reflexión. Por eso se considera que es argumentativo. ¿Listo? Eso es con la parte argumentativa. Ya sabes, la diferencia entre expositivo y argumentativo está basado en que este maneja temas nuevos, este no. Este ya maneja temas de dominio público. ¿Ya? ¿Qué más? Este se manifiesta en tercera persona. Este no, este sí se apoya con el lector. Maneja primera y segunda persona. Ahora, en el caso, también el expositivo maneja el plano denotativo. Recuerda, si empieza con D es diccionario. Maneja un plano serio, denotativo. En el argumentativo, aquí sí se puede usar el connotativo porque el autor se puede apoyar en comparaciones. ¿Listo? Ya está. Ahora, tenemos la parte del instructivo. El instructivo también utiliza verbos en los cuales se trata de instruir, guiar, orientar. ¿Por qué? Porque se supone que la intención comunicativa del instructivo trabaja con lo que es el hecho de llevar a cabo pasos. Tiene que explicarte cuáles son esos pasos a seguir. Entonces, aquí en el instructivo manifiesta un modo imperativo. ¿Ya? Es un modo imperativo de obligatoriedad, ¿no? Entonces, el uso de la segunda persona en los verbos generalmente se utiliza a manera de cortesía, cuando dice usted puede emplearlo, ¿no? Entonces, en lo que refiere a los tiempos, puede estar en futuro, puede estar en presente, dependiendo, o también generalmente también en posibilidad. Así que, como se trata de un instructivo, los conectores que se van a usar, por lo general, son de orden.
En la estructura, nosotros encontramos de que puede estar conteniendo una presentación donde va a generar la información necesaria para saber de qué se trata, ¿no? Luego te va a emitir los procedimientos que se van a realizar. Y finalmente van a incurrir en las recomendaciones, lo que se debe, lo que no se, lo que se puede, lo que no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de tu celular, tú te compras tu celular, obviamente te llega con un manual de instrucciones, ¿no? Entonces, allí en el instructivo te dicen cómo puedes usarlo, cómo puedes programar algunas funciones, o entre otras, ¿no? También te dice qué partes contiene y todo ahí. Y al final incluso te dan algunas ciertas recomendaciones que te dicen, este producto no sabe nadar, así que no lo tire al agua. Ya. Esa es una de las recomendaciones que puedes encontrar. Ahora, otra cosa que debemos ver es de que la información que manifiesta el instructivo es una información de tipo objetivo. Es información objetiva, precisa y ordenada. Así que también, al igual que el descriptivo, en más que todo, se va a dar la presencia de códigos para contribuir a la claridad, códigos tipográficos, enumeraciones, ¿sí? 1, 2, 3 o paso 1, paso 2, para poder dar ese orden. Ahora, ¿dónde más lo vamos a encontrar aparte del manual de instrucciones de uso de los equipos? Podemos encontrarlo en el manual de primeros auxilios, en el recetario de cocina, en una receta médica. Recuerda que la receta médica va a contener inicialmente el diagnóstico. Te van a poner ahí, diagnóstico tal. Y en la receta ahí figura, debe usted tomar de tal cosa cada 8 horas durante 7 días. Ya está. Ahí está la indicación. Y te da la indicación para cada fármaco. ¿No es así? Al final te dice, de preferencia, tómelo antes o después de las comidas o entre comidas, o si quiere, tómelo con leche o con un vaso de agua, ya. Depende de lo que indique el médico, ¿no? Entonces, todo ello te puede indicar. Por eso se dan las recomendaciones en una receta médica. Ahora, las normas legales también implican esto, al igual que las normas de seguridad, normas de juego, estatutos, leyes, todo ello también va a estar indicado en instructivo, que aquí es donde también ingresa como ejemplo la Constitución Política del Perú o el Código de Ética. Todas ellas están ahí. Y finalmente, el transaccional. Cuando trabajas con un texto transaccional, estos se basan en emisor y receptor. Los verbos que se manejan es para el diálogo, así que la intención comunicativa se manifiesta bajo una posición de interacción, ya que se va a dar un emisor y un receptor. Así que la estructura que se va a observar tiene la presencia de diálogos. Se emplea más que todo en guiones de obras, en películas, en la parte literaria, mensajes de texto, chats, etcétera, ¿no? Donde nosotros vamos a poder ver que se desarrolla un diálogo. Listo. Eso es con respecto a la parte de por la intención del autor, que son 6. Así que cuando la pregunta sea clara y me diga por la intención del autor o la intención comunicativa del autor, el tipo de texto es, entonces tengo que pensar en estos 6. Por el ámbito de uso tenemos una gran variedad, porque el ámbito de uso va a estar referido al ámbito donde se va a enfocar, que puede ser humanístico, puede ser científico, puede ser periodístico, novelístico, entre otros, ¿no? Que lo tengo aquí en cuadros. Cuando se trata de un ámbito de uso científico, puede ser científico académico o científico de ciencias puras. El científico académico es un discurso formativo, que los tipos de texto que vas a encontrar son esto: expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo. Los géneros textuales a los que puede estar enfocado son memorias, monografías, libros de texto, enciclopedias, textos de divulgación, ensayos científicos e informes. Todo ello puede estar contenido en ese plano. Así que yo lo puedo enfocar a ello. Se piensa, aún no tenemos algo fijo, he estado tratando de encontrarlo, la verdad, que los textos filosóficos deberían estar incluidos en esta parte, dentro de los científicos, como parte de, digamos, de un texto académico o, en todo caso, de una ciencia pura. ¿Por qué? Porque manifiestan esa misma condición
¿no? Manifiestan esa misma condición de ser informativo, de tener texto expositivo argumentativo y de poder verse en artículos, ¿no? En artículos con presencia de ello. Sin embargo, tampoco se le considera la opción de colocarlo en ese punto porque forma parte más cercana de otra rama que ahorita la vamos a ver. Ahora, también tenemos los textos periodísticos y publicitarios, que por el medio de comunicación social pueden estar en prensas y revistas o en la publicidad. Si se trata de prensas y revistas, estos son los tipos de textos que puedes encontrar y generalmente tienen un discurso informativo, ¿no? Por eso está la noticia, la editorial, el artículo, la columna. En lo que refiere a la publicidad, ya se mantiene en ese plano, ¿no? Que habla de una publicidad comercial, cultural, institucional. En los literarios, más bien, el discurso es literario, así que va a estar más concentrado en la parte de el descriptivo y el narrativo. Por eso los géneros textuales que aplican a la parte literaria se concentran en la poesía y en la narrativa, ¿no? En la poesía narrativa, en el teatro, en el ensayo, la crítica, la reseña, ¿sí? En el administrativo jurídico, bueno, evidentemente esto lo va a llevar al plano ya judicial, ¿no es cierto? Al plano jurídico. Este ámbito de uso es para la Constitución política, ¿no? Aquí sí, y para el Código de Ética también, porque aquí regula las instancias, las leyes, las actas, los impresos, todos los códigos, ¿no? Así que es el discurso que regula la vida social. En el plano humanístico, como lo tenemos aquí, el ámbito de uso humanístico, se trata de que los textos humanísticos trabajan con lo que es el ser humano, ¿no? Trabajan directamente con lo que es el ser humano, sus emociones, sus pensamientos, todo ello. ¿Cómo influencia el ser humano? ¿Cómo influencia en él? Entonces, tenemos ciertos sectores que pueden ser lo familiar, lo político, lo social. Por ello, cuando me hablan de un texto sociológico, estamos hablando de ese ámbito de uso, ¿no? Lo social. Cuando me hablan de un texto político, estamos hablando de ese ámbito de uso, lo político. Asimismo, lo económico, lo sectorizamos, ¿no? Así que es el discurso que regula las relaciones con el entorno. El tipo de texto que se va a presentar es narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Generalmente se da en conversaciones y en cartas, pero también podemos manifestarlo en otro tipo de, digamos, de textos que básicamente se mandarían como ensayos, ¿no? Ahora, exclusivamente el caso de los filosóficos, como puedes ver, el discurso es formativo. Por eso se pensaba colocarlo en el mismo plano de lo científico, ¿no? En el plano, digamos, anterior, a ver, en el plano científico, a colocarle una rama aquí que podría implicar la filosofía, a estar dentro de las ciencias puras o compartir espacio con el académico, pero eso no lo tiene claro todavía lo que es la Real Academia y tampoco la parte que corresponde a ello, ¿no? Entonces los filosóficos por el momento están sometidos a la parte humanística, ¿no? La parte humanística donde se da por discurso formativo, puede ser expositivo, argumentativo, como se muestra también para las ciencias puras, ¿no? Para las ciencias puras, puede estar en un artículo, en una monografía, en un comentario, en un comentario crítico, en un ensayo. Todo ello puede implicar. Ahora, también he colocado lo que son aspectos textuales y aspectos verbales de cada ámbito, ¿no? El científico técnico, que estoy colocando aquí, el periodístico, el publicitario. Ojo, aquí está el informativo. Por eso te decía, cuidado con eso del informativo, porque por lo general es considerado un género, ¿no? Es un género. Como superestructura es preferible de que lo llames expositivo y lo dejes así. Ahora, si dentro del examen no, identificas de que el texto es expositivo, pero no está escrita esa palabra y en su lugar está informativo, ya bueno, entonces recién allí se considera, ¿ya? Así que aquí están aspectos textuales y aspectos verbales. No se preocupen, ya les paso las diapositivas, tanto para todos ellos, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que lo va a resumir todo, prácticamente todo lo anteriormente dicho, ¿no? Ya, pero de todas maneras siempre se requiere una explicación, ¿no? Aquí están los rasgos que tienen cada uno. Listo, cuando se refiere a técnicas de lectura, nosotros, bueno, ahora, si antes estaba permitido algo, ahora ya no, como es modalidad virtual, ya no se puede desarrollar un subrayado, pero en el caso de que lo hagas, la pregunta es cuándo, la otra es cuánto y finalmente cómo,
cuando siempre te han dicho, trata de subrayar lo más importante. Ah, ya. Pero resulta que para ti, por lo menos en muchos casos he visto que resulta que lo más importante es todo. Entonces, allí genera pues una condición en la cual si me vas a subrayar todo, definitivamente no sirve de nada. Entonces, ¿para qué? ¿Cuándo vas a subrayar? Realmente cuando sea importante, lo menos posible. Si no, mejor cómprate una hoja a colores e imprime ahí, en una hoja amarilla, listo, te ahorraste resaltador, de verdad. No puedes subrayar todo por el hecho de que vas a generar confusión. Ahora, ¿cuánto vas a subrayar? Se supone que debes subrayar lo menos posible, pero como se trata de distinguir información que puede ser entre la idea principal y la idea secundaria, máximo se debe ocupar 2 colores. El color más fuerte va a ser para, digamos, la idea principal, y el color que le secunda, el más débil, va a corresponder a las ideas secundarias. Ahora, ¿cómo se puede, cómo subrayar? Se puede usar diferentes estilos. Puedes utilizar, digamos, si es que, como el caso que daban examen presencial, como no tenían resaltador, podían usar diferentes estilos. De repente, para la idea principal podías utilizar una doble línea y para las ideas secundarias una línea simple. Lo que respecta a ideas, digamos, a palabras nuevas, podías colocarle una línea ondulada, ¿no? También se usa. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Aparte del subrayado, puedes utilizar organizadores textuales. Yo no lo recomiendo, la verdad, para el examen no, pero para estudiar sí. Si vas a estudiar ahora, excelente, trabaja con estos organizadores textuales. Puedes utilizar esquemas, cuadros, mapas conceptuales, porque te van a ayudar a reducir las ideas y a sacar lo más importante. Pero para el examen no lo recomiendo. Yo recuerdo muy bien la anécdota de una chica que, bueno, dio, antes cuando daban 2 exámenes, dio el primer examen y me contactó y me dijo, Miss, he tenido problemas con esto. Ya. ¿Qué ha sucedido? Me dijo, Miss, yo soy muy buena haciendo cuadros. Ah, a ver, y muestra pues su examen. En serio, chicos, que yo vi un super cuadro, por Dios, se entendía todo. Yo dije, caray, qué buen cuadro, pero inmediatamente se me vino a la cabeza y le pregunté así, casi sin pensar mucho, y le dije, ¿y te alcanzó el tiempo para el resto del examen? Y me dijo, no, Miss. ¿Qué? ¿Y cuántas preguntas pues has dejado al aire? Y me dijo, como la mitad del examen. Oh, por Dios, obviamente de que en ese instante me caí para atrás, Dios mío, dije, no, no puede ser. O sea, has dejado la suerte prácticamente a la mitad del examen. Y ella me dijo, sí. Ay, Dios mío, le digo, bueno. Le digo, es que sabes que esto no es adecuado para lo que respecta al examen. Un cuadro, sí, te va a ayudar a reducirlo, te va a ayudar a entender, pero no es bueno para un examen. Es mejor que manejes esto, el subrayado, si se trata de un examen físico, ¿no? Para el examen virtual ya no puedes depender ni del subrayado ni de un cuadro textual. Entonces, ¿de qué debo depender? De mi memoria. Tienes que depender de tu propia memoria. Entonces, tu memoria va a ser tu mejor aliado. Lamentablemente va a tener que ser así. Ahora, en el caso del resumen, el resumen va de la mano con el subrayado, sí, siempre y cuando quieras resumir, que generalmente es lo que hacen ustedes. Cuando resumen, lo que hacen es subrayar ideas completas para que sea de estilo narrativo. Eso sí es resumen. Pero en el subrayado que hemos visto al principio no trabaja con eso. Solo se trata de subrayar palabras puntuales, no precisas. Ahora, para el caso, ¿qué nos dice? El fichado. Bueno, este fichado yo lo utilizaba antes. Yo lo usaba para lo que es las explicaciones, ¿no? Este me ayuda a resumir. El fichado puede ser mediante pequeñas fichas que vas a conservar en tu mano y que van a ayudarte en una exposición. Esa es una. El otro fichado, que era el que yo usaba, puede ser la colocación de fichas grandes en la pizarra o en una pared para hacer notar puntos importantes, ¿no? Entonces, el fichado te ayuda como resumen. Tenemos que saber diferenciar entre hechos y opiniones, ¿sí? Porque a veces las preguntas del examen se basan en eso. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia entre hecho y opinión. Cuando se trata de hechos, se va a basar en realidad. Así que me va a hablar en verbo indicativo, o sea, que está demostrando un hecho indicativo, que puede estar en pasado o puede estar en presente.
¿Por qué? Porque me muestra algo físico, algo que puede ser probado, algo que es verdad, ¿ya? Pero en el caso de las opiniones se basan en pensamientos, en cosas subjetivas, algo que no puede ser probado de manera física. A veces se manifiesta también de manera ficticia, modificando en alternativas, ¿no? Vamos a ponerlo así, en el punto de vista de posibilidades. También se puede manifestar así. Entonces, como puedes ver, un hecho es algo que sí ocurrió o que está ocurriendo. Y una opinión es un pensamiento, un sentimiento, una emoción, algo subjetivo, ¿no? Dentro de los niveles de comprensión lectora, ya habíamos hablado de esto, de si eres buen o mal lector. A estas alturas ya tenemos que calcular, ¿verdad? El lector promedio te dice de que la velocidad intermedia es una velocidad apropiada para poder llevar a cabo una lectura, ¿no? Sin embargo, esta puede mejorar con la asiduidad de la lectura, puedes incluso incrementarla. En la fluidez ya se trata de que sea sin tartamudeo. En la fijación, mucho cuidado con esto de la fijación. Muchas veces esto se reduce. Se supone de que tu vista debería poder captar 4 a 7 palabras de una sola fotografía, ¿no? 4 a 7 palabras, que sería lo ideal. Sin embargo, esto cambia por el hecho de que manejamos mucho el teléfono celular y nuestro campo visual se reduce. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros agrandamos la pantalla y lo que buscamos es poder ver mejor, ¿no? Pero eso nos recorta el campo visual. Así que ya nuestra vista ya no capta de 4 a 7 palabras, de repente ya capta solo 2 o 3. Hay que tener cuidado con eso. Las regresiones, evitar esas regresiones mediante la velocidad. Trata de leer de manera adecuada tu propia velocidad para evitar esas regresiones. La subvocalización, ese muñequito que lee por ti en tu mente. Eso no lo vas a poder quitar definitivamente. No vas a poder deshacerte de ese muñequito, pero se puede minimizar su presencia. Tu cerebro ya conoce estas palabras, ya sabe qué letras son cada una, pero sucede de que nosotros le damos un tercer trabajo, porque mira, el cerebro ya lo vio y ya lo captó, ya sabe lo que dice acá, pero tú en tu mente lo repites, lo lees. Ese es el tercer trabajo que le das. Si tú evitaras esa subvocalización, avanzarías mucho más rápido en la lectura y tu cerebro lo comprendería más rápido, sería más sencillo. Pero es bastante complicado hacer esto. El mejor lector lo que hace es minimizar la presencia de ello. Ahora, dentro de los niveles de lectura tienes el literal, el inferencial, el crítico y metacognitivo. El literal lo encuentras directamente en el texto. El inferencial lo deduces del texto y el nivel crítico y metacognitivo refiere una opinión del texto. Así que, a ver, vamos a ver los tipos de pregunta. Cuando se trata por idea principal, ya habíamos visto esto, es aquella que se le conoce como el eje del texto. Esta va a proporcionar sentido a las demás ideas porque estas ideas van a corresponder a ser ideas secundarias. ¿Cómo me doy cuenta de que esta idea principal que yo estoy sacando es la adecuada? Porque si yo la suprimo, el párrafo y el texto se quedan sin piso. Pierde sentido todas las demás ideas. Así que si yo quiero identificar una idea principal, busco esa idea que siendo retirada pueda generarme un vacío. Los tipos de texto, según su ubicación, pueden ser el analítico, que puede llamarse también analizante, deductivo o justificativo. Mira, tiene 4 nombres. Están ubicados al inicio del texto. El sintetizante está al final del texto porque va a resumir todas las ideas. El centrado está a mitad del texto, allí en medio de ambos. El encuadrado está tanto al inicio como al final y el paralelo está dentro de todo el texto. Algo que se debe tomar en cuenta es que la idea principal a veces puede estar indicada explícitamente con expresiones de énfasis, como corresponde a lo que es a lo principal o lo central o principalmente. Ese tipo de expresiones se pueden encontrar. Dentro de las preguntas tenemos lo siguiente. Las preguntas literales o textuales. Aquí estas están escritas en el texto y la respuesta se reproduce por algo que también figura allí dentro. El tipo de preguntas que vas a ver literales es según el texto, o se afirma en el texto, o se asegura en el texto, o se asevera en el texto. Tienes 4 formas de ver la pregunta. Este tipo de preguntas buscan algo que figura
literal, algo que figure estrictamente en el texto. Ahora, las de parafraseo no son inferencias. Debes tener cuidado con el parafraseo, porque el parafraseo lo que busca es interpretar, digamos, manejar de otra forma la oración. Se trata de interpretar con tus propias palabras, pero conservando el mensaje inicial. Así que va a haber presencia de sinónimos, va a acomodar oraciones, generalmente desde ese punto de vista, ¿no? Va a buscar ese tipo de manejo. Ahora, la pregunta, por lo general, es clara. Te dice del primer párrafo se parafrasea. En las preguntas inferenciales, tenemos las de tema y las de título como inferenciales, porque estas no van a estar escritas en el texto. Tú las tienes que deducir. El tema, siempre acuérdate de esto, por favor. El tema es el resumen de todo el texto. Y ese tema va a estar comprendido por una palabra o palabras que se repiten constantemente en el texto. Siempre se repiten. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esas palabras que se repiten? Trata de formar una frase, no una oración, porque la oración tiene verbo y el tema jamás tiene verbo. ¿Ya? Así que busca formar una frase con esas palabras que se repiten constantemente. En el caso del título, es aquel que va a dar el nombre a mi texto. Así que va a tratar de describir en pocas palabras lo que está conteniendo ese texto. En este caso sí puede presentar verbos, allí sí, pero de manera muy escasa y muchas veces en forma de sustantivos. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos aquí? Para el caso de la incompatibilidad. Preguntas de negación o incompatibilidad, estas reproducen información contraria al texto o incluso hasta ajena, o sea, inatingente. Aquí la pregunta de incompatibilidad refiere a que busques algo que no va de acuerdo al texto. Por eso te preguntan, ¿es incompatible con el texto? O también puede ser, es ajeno al texto o discrepa con el texto o no está de acuerdo al texto o no se condice al texto. Todos ellos refieren a algo que está contrario o mal en el texto. En esa pregunta tienes que identificar este tipo de preguntas negativas, ya sabes, márcalas para tomarlas muy en cuenta. En las inferenciales se basan en la deducción, resultan del análisis o deducción. Así que no están escritas en el texto, pero se sobreentienden. La pregunta generalmente es clara. No te dejes confundir por los sinónimos. Te puede decir se deduce, se infiere, se colige, se deriva, se entiende, se desprende, tácitamente se entiende, se concluye, se sugiere, etc. Todas ellas pueden mostrar esa condición, es lo mismo, ¿no? Se deduce, se infiere, se colige, es lo mismo. Entonces yo tengo que sacar una idea, o sea, tengo que deducir una idea de lo que ya está escrito. En las preguntas extrapolares te hablan de una condición supuesta y una condición por negación, ¿no? Las de condiciones supuestas se van a manejar en futuro. Son propuestas, ¿no? Son hipótesis alternativas, algo que puede pasar en adelante, ¿no? Pero todo a partir del texto, por favor, todo a partir de lo que está escrito. No me vas a considerar ideas locas, por favor, a la hora de dar el examen no vayas drogado, no vayas borracho. ¿Ya? Porque yo no sé qué hacen, pero se alucinan de una manera increíble. Les pueden colocar lo más loco y disparatado en la pregunta y me marcan eso. Entonces, no se trata de manejarlo desde un punto de vista en el cual se genere una subjetividad completa. No, se trata de que debe estar esa pregunta, la respuesta debe estar basada en el texto, en una posibilidad, en un futuro, pero basado en lo que dice el texto. En el caso de la negación, solamente se trata de dar la contraparte al texto. ¿Qué quiere decir? Se busca que se niegue el texto, porque es la otra parte, ¿no? Entonces dice, si se negara, sucedería que, o si se invirtiera la idea de, la consecuencia sería, entonces la pregunta solicita justamente invertir esa idea planteada, ¿no? Así que se considera una consecuencia o un suceso que va a generar una respuesta que niega el texto. ¿Ya? Listo, con respecto a la parte teórica. Así que tenemos el último mensaje del ciclo, ¿no? Y te dice, no te detengas.
te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Trata de seguir siempre adelante, ¿sí? No es fácil. Nadie dijo que era fácil. Nadie, absolutamente nadie te dijo que era fácil. Pero el esfuerzo vale la pena. Así que en lo que va, espero haberles ayudado bastante con esto, ¿sí? Espero haberles ayudado con lo que refiere a comprensión lectora. Ahora sí, pasamos a lo que es, nos vamos de esto y pasamos a los formularios. Voy a desarrollar el texto 1, que es un texto discontinuo, porque en el interés hemos trabajado siempre los textos continuos, así que no hay problema. Y también hay un texto filosófico, que si es que no me equivoco es el 6. Ya, ambos, esos dos textos me interesan. Entonces, a ver, vamos a ver el texto 1. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Justo ahora se pone a pensar la computadora. Así que... A ver. Se los voy a poner en el chat. Texto 1. Listo. Ya está. Ok. Ya. A ver, vamos a recortar esto un poquito. Voy a ponerlo en su pantalla. Sí, creo que está suficientemente grande. Sí, ya. Para que puedan ver bien el gráfico. Un poquito más voy a agrandarlo. Ya, ahora sí lo voy a poner en su pantalla. Ahí está. Ya, listo. A ver, el texto 1, como te había dicho, refiere a un texto discontinuo, es un gráfico. ¿Y este qué va a implicar? Este me obliga a leer las alternativas una por una e irlas relacionando con el texto, con el gráfico. ¿Por qué? Porque no me presenta algo claro. O sea, yo puedo observar, ¿no? Yo puedo observar más o menos cómo está armado este gráfico. Puedo decir de que se trata del PBI, ¿no? Y está hablando del índice trimestral, pues así, de nuestra economía, porque aquí dice, en este escenario, la actividad económica tardará en recuperar el nivel que alcanzó a fines del 2019. Ahora, yo puedo deducir muchas cosas de aquí. Vamos a las preguntas. ¿Qué es lo que dice? ¿Es correcto afirmar del texto? A ver. ¿Qué nos dice? La COVID-19 tuvo un gran impacto en los índices económicos peruanos. A ver, índices económicos peruanos. ¿Cómo es que yo detecto que es de Perú? Por la fuente. Hasta eso debo fijarme. En la fuente dice que es del BCR, o sea, BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, a partir de esto ya sé que me va a aportar y de lo que refiere al Perú, ¿no es cierto? Ya a partir de eso yo ya sé de que estoy trabajando con lo que es el Perú. Así que la COVID-19 tuvo un gran impacto en los índices económicos peruanos. Evidentemente sí, porque recordemos de que esto del COVID se generó a principio, digamos a finales del 2019 en China, y allí ya comenzó a caer nuestra economía. Pero se dio una caída rotunda en el primer trimestre, ¿no es así? Aquí ya comenzó la caída en lo que refiere al primer trimestre del año, hasta llegar. Así que sí tuvo un gran impacto en los índices económicos peruanos. ¿Podemos decir esto? Que es real. Con respecto a los demás, la economía mundial pende de la COVID-19. Aquí no me está hablando de la economía mundial, solo me está manifestando de lo que es Perú. El gráfico es una radiografía de la economía mundial actual. Como dije, no estamos hablando de la economía mundial. Ahora, el carácter social es un factor de la economía peruana. Aquí no me habla acerca de caracteres sociales. Porque dice, a ver, inicio a mediados de marzo de las medidas de aislamiento duras, generalizadas y prolongadas. Flexibilización de
desde mediados de mayo. Debilidad de la demanda interna, actividad no logrará regresar a niveles del 2019 y economía recuperaría los niveles del cuarto trimestre del 2019 a mediados del 2023. No me habló de ningún factor social, así que se descarta. Y bimensualmente se analiza la evolución de la economía peruana. No, bimensualmente quiere decir que cada 2 meses. Y aquí, ¿qué nos muestra el gráfico? Que es trimestral. Es más, aquí mismo lo dice, ¿no? Entonces, es cada 3 meses. Por lo tanto, se descarta y me quedo única y exclusivamente con esto. Para el caso de la 2, la caída más notable de la economía peruana corresponde. La caída más notable. ¿Cuál es la profundidad aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que yo puedo evidenciar? Que se encuentra en el segundo trimestre del 2020, o sea, de este año. Trimestre, segundo trimestre. El primer trimestre comprendía enero, febrero y marzo. El segundo trimestre comprende abril, mayo y junio. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Que aquí, cuando se está dando justo al medio, ¿no es cierto? Entonces debe estar referido a mayo. ¿Qué me dicen las alternativas? La caída más notable de la economía peruana corresponde a julio del presente año. No, porque está fuera del segundo trimestre, ¿cierto? Al sexto mes del año pasado. No, estamos hablando de este año, así que se va. Al primer trimestre del año actual. No, porque ya hemos visto que es del segundo. Al quinto mes del año actual. A mayo, sí, corresponde a ser el quinto mes del año actual. A todo el primer tercio del año actual. No, tampoco, es lo mismo que el primer trimestre, ¿no? Entonces, no corresponde. No, sería un cuarto, no. Ya, listo. En la 3, se proyecta que los índices económicos del último semestre, se proyecta que los últimos, según esto, en la proyección, los últimos trimestres del año, ¿qué nos dice? Según la pregunta específica, se proyecta que los índices económicos del último semestre, 6 meses, ojo, ¿qué es lo que se puede dar? De los últimos 6 meses. Bueno, de los últimos 6 meses, ¿qué se está dando? Una cierta recuperación, ¿no es cierto? Hay una cierta recuperación aquí. Entonces, podríamos decir En la 4, se deduce del texto que. Se deduce, ojo, se deduce del texto que, nada que esté escrito, porque también se puede dar. Las exportaciones e importaciones se muestran resistentes a la enfermedad en boga. ¿Qué significa boga? Boga significa en auge. Boga tiene 3 significados, pero en este caso vamos a tomar el significado que refiere a auge. Entonces, las exportaciones e importaciones se muestran resistentes a la enfermedad en auge. Aquí esto no me habla de exportaciones e importaciones, así que se va. A partir del tercer trimestre del 2019 se observa un descenso económico. No es a partir del tercer trimestre, si recuerdas, fue a partir del cuarto trimestre. Así que se va, esa es información falsa. En 3 años, la economía tendrá los índices como se pensaba hace 2 semestres o más. En 3 años, ¿vamos a poder llegar a este punto? No, porque te dice que los niveles del cuarto trimestre del 2019 a mediados del 2023 recién se recuperaría la economía. Quiere decir que recién estaríamos en ese punto, ¿no? Acá. Recién esto para el 2023, pero no podríamos ir a la proyección que se tenía en estos años. Así que no se considera. Ahora, la transacción comercial de la población peruana en el presente y futuro será menor al pasado. Como puedes ver, sí, porque la trayectoria que está siguiendo es menor a esta. Como puedes ver, ¿no? Entonces aquí se evidencia un cambio. Así que sí es menos. Tiene razón. Sí se puede. Y dentro de 3 años la economía peruana tendrá los niveles del cuarto trimestre del 2019. Esto es textual, esto es literal, porque aquí lo menciona, ¿no? Aquí lo menciona, así que es literal. Por lo tanto, se descarta.
Y la última, el tipo de texto, ¿cuál vendría a ser? El tipo de texto es, obviamente que es discontinuo, así que ya tengo para descartar. ¿Qué tipo de texto vendría a ser? Definitivamente es un texto expositivo porque me está aportando al conocimiento datos que yo ignoraba, ¿no? Que no tenía o algo así. Entonces, es un tipo de texto discontinuo, expositivo y de causalidad, porque está manifestando justamente cuál es la causa de la caída de digamos, de la economía. ¿Listo? Ya está. Como puedes ver, yo tengo que ver cada una de las alternativas. Cuando se trata de un gráfico, tengo que analizar hasta el más mínimo y pequeño detalle. Cada uno de ellos tiene que aportarme información valiosa. ¿Ok? Listo, ya está. Entonces, nos vamos de esta, salir, sí, y nos pasamos al texto 6. Ahí está. Ahora sí lo puedo reducir esto, a ver. A ver, voy a pasar al texto 6, que corresponde a ser el texto filosófico, que es el que más me interesa ahorita para ustedes, porque los demás ya hemos trabajado bastante lo que es textos continuos, ¿no? Pero filosófico y discontinuo no. Ya. Se dice de que los textos filosóficos se dicen que son el cuco, ¿no es cierto? Normalmente es así, por el tipo de preguntas y estructura que posee. Entonces, a ver, voy a abrirlo. Listo, ya está. Vamos a presentarlo en la pantalla. Originalmente, como no se tiene para hacer un subrayado o algo, ¿cómo es que puedo trabajar con un texto que es filosófico? Si logras identificar el texto filosófico, generalmente su estructura es cortísima, ¿no? Tú lo ves, es chiquito, no tiene mucho. Entonces, si veo eso, solo voy a dar la lectura a la primera oración. A partir de eso puedo determinar si es filosófico o no. Me doy cuenta de esa manera y allí me detengo. Hay una manera de utilizar, hay un recurso que se emplea para lo que es textos largos y textos filosóficos, que es la lectura de preguntas, ¿sí? Primero leo las preguntas y después me voy al texto. Porque una característica que tienen los textos filosóficos es que confunden. Suelen ser muy, muy confusos. Y por más que los leas 2, 3, 4 veces, te siguen confundiendo y hasta te reformulas la idea y hasta el autor te hace plantearte tu existencia. Entonces, ¿cómo es que los trabajamos? Mira, aquí cuando dice desde diversas perspectivas y propuestas de análisis, muchas corrientes en el devenir del pensamiento occidental han intentado definir y delimitar el lugar que le corresponden a las pasiones en los diversos ámbitos de la vida humana. Desde que me menciona, primer punto, algo subjetivo que son las pasiones y su incorporación hacia la vida humana, o sea, ya se está cuestionando, ¿sí? Ya presenta el cuestionamiento acerca de ese lugar que ocupan las pasiones en el ser humano, ya veo de que es filosófico. Recuerda que los textos filosóficos presentan esas abstracciones, esos cuestionamientos. Entonces, si aparece ese tipo de cuestionamiento, ya es filosófico. ¿Qué hago? Me voy a las preguntas. A ver, ¿qué dice? Con respecto a las pasiones, no es una aseveración válida. Ya, ¿qué me dice? Que han llegado a ser juzgadas como superfluas, se le considera como parte del alma humana, existen una fruición al bloquearlas por medio de la razón, el contexto moderno las etiqueta como categorías ambiguas e incómodas, su interpretación ha coercido el hallazgo de una definición. Ya, listo. Hasta allí tengo información que después voy a despejar acá. Ahora, se puede decir que las distintas formas históricas de análisis sobre la humana nunca han sido capaces de negar el lugar que poseen las, ya, según la intención del autor, el tipo de texto es, ok, la palabra subrayada han cartografiado con nota en el texto, tengo que ubicar esta palabra, y el texto gira en torno a. Ya, listo.
Comienzo a buscar lo que necesito. Desde diversas perspectivas y propuestas de análisis, muchas corrientes en el devenir del pensamiento occidental han intentado definir y delimitar el lugar que le corresponden a las pasiones en los diversos ámbitos de la vida humana. Listo, me está solicitando esto, que han intentado definir y delimitar el lugar que ocupan las pasiones en el ámbito humano. Ya está. Entre ellas destacan, por ejemplo, aquellas que han cartografiado las emociones en relación con la perspectiva de distinciones morales, pasando por aquellas que las han considerado como parte consustancial del alma humana, llegando incluso en algún momento de la evolución histórica del pensamiento a consignar su carácter eminentemente excesivo y fútil, provocando así la necesidad de resguardarse y protegerse de ellas, con tecnologías y estrategias de control asociadas al control volitivo de la razón. Ya. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que las pasiones, primero, encontré la palabra que estaba buscando, ¿no es cierto? Cartografiado. Cuando dice de que han sido cartografiadas, dice que las relaciones han sido limitadas, ¿sí? En relación a la distinción moral. O sea, las pasiones por ese lado. Dice que han pasado por las que han sido consideradas unidas al alma, ¿no? Al alma humana, a nuestro propio ser, y en algún otro momento, por evolución histórica, a ser consideradas, a ser descartadas, a no tener mayor importancia, provocando de esa manera resguardarse el ser humano, a protegerse de eso, ¿no? A reprimirlo, porque habla de un control volitivo, o sea, un control de la voluntad, o sea, por medio de la voluntad, ¿no? O sea, por medio de la razón. Las pasiones, según el texto, dice de que han llegado a ser controladas de manera voluntaria, ¿sí? Por medio de la razón. Uno se controla por medio de la razón. Más allá de las diferencias históricas frente a los marcos de lectura e interpretación asociados a los fenómenos emocionales, parece innegable que estos han ocupado un lugar determinante, aun cuando en innumerables ocasiones haya sido remarcado su carácter subsidiario. O sea, carácter subsidiario habla de un carácter que sirve de apoyo. Las pasiones también pueden servir como apoyo. Por ejemplo, cuando habla de la perspectiva de distinciones morales, una pasión se refiere al hecho de estar desenfrenado en algo, ¿no? Generalmente buscan a lo que refieren al desenfreno como la lujuria, ¿no? En el caso del carácter subsidiario, refiere a un apoyo positivo. Por ejemplo, la pasión por la lectura. Entonces, eso sí es un apoyo. Allí está. Por eso dice, aun cuando en innumerables ocasiones haya sido remarcado su carácter subsidiario, para la constitución de una fundamentación epistémica, o sea, para la constitución de un concepto que sabemos en el contexto moderno tendió a tratar las pasiones como categorías incómodas e imprecisas para abordar los fenómenos relacionados con la vida humana y sus diversas formas de organización, relegándolas en definitiva al espacio del mundo interior de la psique humana. O sea, prácticamente no lo manifiestan como algo físico. Para ellos las pasiones solo viven en la mente del ser humano. Así que la inspiración, la pasión, todo ello es algo subjetivo que se limita nada más a pertenecer a la mente humana, ¿no? Es por la parte psicológica, ¿no? Entonces, a ver, con respecto a las pasiones, no es una aseveración válida. No es una aseveración válida, ojo, no. Han llegado a ser juzgadas como superfluas. Sí, efectivamente, aquí sí, fútil, ¿no es cierto? Así que esto es verdad. Pero me piden que no sea una aseveración válida, ojo. Se le considera como parte del alma humana. Esto también es verdad, porque está aquí, está relacionado. Existe una fruición al bloquearlas por medio de la razón. ¿Existe una fruición? ¿Existe un placer al bloquearlas por medio de la razón? No, definitivamente no existe eso. Así que la 3, sí está de acuerdo con el contexto, ¿no? Eso sí. Ahora, el contexto moderno las etiqueta como categorías ambiguas e incómodas. Eso es literal, porque aquí dice, en el contexto moderno tendió a tratar las pasiones como categorías incómodas e imprecisas.
preciso, ambiguo, incómodo, ¿no? Entonces, la 4 sí está dentro de lo que es el texto. Así que, ¿qué es lo que te pide? No es una aseveración válida. Ya va la 3 y a ver la 5. Su interpretación ha coercido el hallazgo de una definición. O sea, ha coercido, ha evitado, ha tumbado el hallazgo de una definición. No, en realidad no ha coercido en ello, más bien está colaborando, más bien. Su interpretación ha ayudado porque dice que tiene un carácter subsidiario, así que la 3 y la 5 corresponderían a ser mi respuesta. En la 29, se puede decir que las distintas formas históricas de análisis sobre la humana nunca han sido capaces de negar el lugar que poseen las... A ver, aquí básicamente el texto me habla acerca de las pasiones, ¿no es así? Y dice, se puede decir que las distintas formas históricas del análisis sobre la... Aquí teníamos un detalle. Ya, aquí arriba, desde diversas perspectivas y propuestas de análisis, muchas corrientes en el devenir del pensamiento occidental han intentado definir y delimitar el lugar que le corresponden a las pasiones en los diversos ámbitos de la vida humana. Ya está. Entonces, aquí se puede decir que las distintas formas históricas del análisis sobre ¿qué vendría a ser? Podría ser la vida humana, ¿no? Nunca han sido capaces de negar el lugar que poseen las pasiones. Sería algo más, algo estricto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo colocar aquí? Algo que esté relacionado con ello. ¿Cuál creen que sería? Porque se supone de que debo completar la idea en función al texto, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? En este caso, vivencia, exacto, muy bien. Vendrían a ser vivencias y emociones. Si me habla de vida, debe ser vivencia. Y si me habla de pasiones, está referido a lo que son también las emociones. En la 30, según la intención del autor, el tipo de texto es... A ver, ¿qué tipo de texto es según la intención del autor? Mira, te están colocando descriptivo, argumentativo, expositivo, filosófico y deductivo. Definitivamente aquí se descarta el filosófico y el deductivo porque no corresponden. ¿Sí? No, me están solicitando algo muy claro, intención del autor. Así que me queda entre descriptivo, argumentativo y expositivo. Como aquí es un primer punto, es filosófico, el autor tiene mucha intervención aquí. Su opinión siempre está ahí metida, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cómo se va a mostrar? Es del tipo argumentativo, sin pensarlo mucho, ¿no es así? Entonces, se manda desde el punto argumentativo. En la 31, la palabra subrayada han cartografiado con nota en el texto. ¿Qué habíamos dicho? Cuando dicen que han cartografiado, aquí dice, aquellas que han cartografiado las emociones en relación con la perspectiva de distinciones morales. Aquellas que han cartografiado quiere decir de que aquellas que han limitado, que han estereotipado. Entonces, ¿cuál vendría a ser? En este caso, vendría a ser la palabra subrayada, han cartografiado con nota en el texto delimitado. Exacto. Y el texto gira en torno a ¿qué? A ver, ¿en cuál creen que debería girar? Si ya hemos dicho de que se trata de ello, exacto, muy bien, de la delimitación de las pasiones en la vida humana. Listo. Aunque este texto no me ha permitido mucho lo que es una búsqueda a través de él, por lo menos no es todo tan difícil de entender, ¿no? El detalle es que con los textos filosóficos trates de primero identificarlos y luego de buscar las respuestas sin tener que darle una lectura severa a ese texto, es para estarse paseando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. Allí sí tengo que ir bastante, digamos, al tema de la comprensión, que si bien es cierto son cortos, te hacen perder tiempo. Estos son los mayores quitatiempo que hay. Si encuentras un texto filosófico, yo siempre te aconsejaría de que lo dejes para el final. Déjalo para el final para que tengas el tiempo suficiente de poder revisarlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ellos. A ver,
ese es el texto filosófico. A ver si es que se me permite otro texto, aunque sea chiquito, no importa. A ver. Creo que el 7 me parece que era corto, si mal no recuerdo. Sí, el texto 7 les voy a pasar, para tener un texto continuo también. No. A ver, enviar. Ya, les voy a enviar el texto 7. Listo. Ya está. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Listo. Ya está. Ya, el texto 7. A ver, el 6 ya podemos ir. Y el texto 7. Ya está. El texto 7 dice, adoptar un modelo de educación online aún a causa de una pandemia es una oportunidad de acercarse más a nuestros estudiantes adaptando la didáctica. El éxito de la enseñanza online depende de cómo estén ambos involucrados, pero también de los materiales didácticos y de un buen modelo pedagógico basado en los principios de aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral con actividades o tareas relevantes, creativas, una evaluación continua y educativa. Este modelo permite la individualización de la enseñanza-aprendizaje. El estudiante ve aumentada su autonomía y controla su propio ritmo y horario. Además, dado que el ordenador integra múltiples herramientas, el alumno puede desarrollar a la vez diversas habilidades a través de una gran variedad de ejercicios y actividades. Estos admiten la repetición según las necesidades del estudiante sin presiones externas. La tecnología permite correcciones y feedback inmediatos y personalizados, pero también presenta ciertos riesgos. La dispersión, la sensación de la soledad y la de que el esfuerzo de que debe hacerse es excesivo. El docente debe velar por minimizar esos riesgos, tanto en grupo como individualmente. También para él supone un esfuerzo nada desdeñable. Pasa a ser el facilitador, orientador, supervisor, moderador, examinador, motivador, evaluador e incluso técnico de soporte. Dispone de enorme libertad a la hora de poner ejemplos, dar explicaciones, aclarar dudas, crear itinerarios didácticos, proponer tareas o debates, etc. No obstante, esa libertad no se aviene a la rigidez de las programaciones del aula y los libros de texto, ni es fácil dar continuidad y seguimiento a lo que se venía haciendo en clase en una plataforma online. El paso del aprendizaje en las aulas al online durante el confinamiento no supone el paso del modelo presencial al virtual. A ver, con respecto a esto, en la 33, la idea principal del texto es, cuando refiero a idea principal, son las ideas que están más presentes en el texto, ¿no? Ya sabemos de qué es esa idea que está ahí presente y que si tú la quitas, te va a generar un problema. No vas a poder sustentar las demás, ¿verdad? No tiene soporte. Entonces, me habla acerca de la educación online, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si me habla de la educación online, ya perfecto, voy descartando las demás, tengo 4 para escoger, pero ¿de qué más me habla? Me habla acerca del acercamiento hacia el estudiante por parte de los docentes. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser? En este caso, la educación online es una oportunidad de acercamiento con los estudiantes. En la 34, el término autonomía está referido al estudiante que... ¿a qué se refiere con autonomía? Cuando está, digamos, cuando es autónomo, es un personaje que se puede valer por sí mismo, ¿no? Se puede valer por sí mismo. Así que en este
El maestro mantendría sus funciones pedagógicas pre-confinamiento. Listo, chicos, ya no me alcanzó más.